Vamos ahora a aproximar el área bajo una función cuadrática. Y para ejemplo, damos f de x igual a x cuadrada menos 2x más 3 en el intervalo 2,4 por arriba del eje x. Para ello vamos a insertar tres rectángulos inscritos. Bueno, el primer paso es dibujar la gráfica de la función, para lo cual nos hemos apoyado en GeoGebra y aquí aparece ya la gráfica de la función. Sobre el eje y, la intersección es en el punto 3, y igual a 3, como vemos aquí en la función. ¿Sí? La ordenada de origen es 3. Bueno, en el intervalo 2,4 vamos a insertar tres rectángulos. Vamos a determinar los puntos de corte, los puntos de partición del intervalo, para que a partir de ellos definamos las alturas. Requerimos saber quién es x0, x1, x2 y x3. Para generar la partición necesitamos determinar el valor de la base, que es delta x es igual a b menos a entre n, donde a y b son los límites del intervalo. A es 2 y b es 4. Y n número de rectángulos, que es 3. Por lo tanto, delta x es igual a 4 menos 2 entre 3, 2 tercios, y lo vamos a dejar en 0.67. Por lo tanto, los valores de x que definen las bases de los rectángulos son x0, punto de partida, es el valor de a, determinado en automático es 2, ¿sí? Que es el punto inicial donde nos piden el intervalo, de 2 a 4, a es 2. El siguiente punto de corte, el que define el inicio del segundo rectángulo, descrito como x1, va a ser igual a a más el valor de delta x, que es 0.67. Y como a vale 2, por lo tanto es 2 más 0.67, 2.67. El valor de x3, que marca el inicio del tercer rectángulo, es a más 2 veces delta x. A vale 2, entonces 2 más 2 veces el valor del intervalo, que es 0.67, que me da 2 más 1.34, 3.34. Y x3, que no lo requerimos, pero bueno, se calcula nada más como comprobación, es a más 3 veces delta x. A vale 2 más 3 veces 0.67, es 2 más, bueno, por el redondeo se pasó un poquito, pero bueno, dejémoslo en 4, que es efectivamente el valor de b, que era el límite del intervalo 4. Una vez que tenemos los puntos de corte que me marcan los inicios de cada rectángulo, calculamos las alturas. La primera altura es f de x0, y f de x0 va a ser f de 2, porque a vale 2, y es x0, para eso vemos la regla de correspondencia, x cuadrada menos 2x más 3. ¿Sí? El valor de la variable al cuadrado menos 2 veces el valor de la variable más 3. Entonces el valor de la variable es 2. 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3. Hacemos las operaciones y me da 3. F de x1, donde inicia el segundo intervalo, es 2.67. Por lo tanto, f de 2.67 es 2.67 al cuadrado menos 2 por 2.67 más 3. Operando todo esto da 4.79. Finalmente, el tercer rectángulo tiene por altura f de x2, y x2 fue 3.34, por lo tanto, f de x2 es f de 3.34, es 3.34 al cuadrado, menos 2 por 3.34 más 3, y da 7.48. Por lo tanto, el área aproximada bajo la curva, bajo la función cuadrática dada, es la suma de los tres rectángulos. Área aproximadamente igual a área 1 más área 2 más área 3. Y cada rectángulo es base por altura. Todas las bases son 0.67, que fue delta x, 0.67, 0.67, 0.67. Y las alturas obtenidas f de 2, f de 2,67 y f de 3,34. Que ya lo calculamos aquí, 3, 4.79 y 7.48 respectivamente. Hacemos las operaciones y obtenemos que el área aproximada insertando tres rectángulos bajo la curva es 10.23 unidades cuadradas.